Hoy en día existen multitud de dispositivos y de plataformas para poder tener domotizada tu casa. Y bien, si eres una persona que tiene la casa domotizada mediante Apple con HomeKit, puede ser que te estés planteando qué dispositivo comprar en grabación de vídeo. Y además tienes que tener en cuenta que existe grabación de vídeo para interiores y también, que es de lo que vamos a hablar hoy, grabación de vídeo para exteriores. La cámara de la que hoy te voy a hablar es la cámara de la marca IF preparada para exteriores. ¿Por qué? Pues porque resiste el polvo, las salpicaduras, la humedad, la lluvia, en fin, está pensada para estar en exterior y no sufrir ningún tipo de daño. Es una cámara, como te decía, de la marca IF. Esta marca para mí es sin duda una de las mejores que existe en cuanto a dispositivos pensados para HomeKit. Y bien, he querido probar esta cámara de videovigilancia para exteriores, ver qué tal funcionaba y contarte todo lo que necesitas saber acerca de esta cámara. Y hablemos de las características principales que tiene esta cámara de videovigilancia. Una de ellas, y la más fundamental de todas, es que la grabación de vídeo y obviamente la transmisión de ese vídeo se produce en un total de 1080 en HD y exactamente a 24 frames por segundo, algo más que suficiente para tener una calidad de imagen muy pero que muy decente, especialmente cuando las condiciones lumínicas son buenas. Pero no te preocupes, porque una segunda característica que a mí me tiene muy encantado de esta cámara es que también cuenta con un panel LED, es decir, que cuando las condiciones lumínicas no son buenas, esta cámara va a encender automáticamente el panel LED y te va a iluminar bastante, pero que bastante bien, el exterior de tu casa. Otra de esas funciones que es verdaderamente increíble y que puede ser muy pero que muy útil, por ejemplo, si ves una casa de campo o en un chalet, es que te permite la detección de personas, animales y, ojo al dato, porque también te permite, no solo, que se me olvidaba, la detección de vehículos, sino que te permite detectar si te han dejado un paquete en la puerta. Tiene la capacidad de detectar paquetes de tal forma que va a ser muy útil que si un repartidor te deja un paquete en la puerta de casa, va a la cámara a detectarlo automáticamente y te lo va a notificar en tu smartphone, en tu iPhone. Algo también muy interesante en una cámara que graba exteriores es que tenga un buen campo de visión. Pues bien, esta cámara cuenta con un total de 157 grados de apertura en el campo de visión. Eso es algo, como digo, muy interesante, porque por ejemplo, si la colocas en una esquina de tu piso, de tu casa o de lo que sea, te va a permitir cubrir un ángulo muy amplio de la visión. Y eso es algo también muy interesante, porque dentro de lo que entre en ese ángulo también va a entrar, como te mencionaba, la detección de personas, objetos, vehículos, animales, etcétera. Y algo que puede ser muy útil, por ejemplo, si la tienes junto a la puerta de casa en el exterior, es que tiene comunicación bidireccional, es decir, vas a poder comunicarte mediante el micrófono de la cámara con el otro extremo. Si hablas desde el iPhone, se va a escuchar en la cámara, y viceversa, si hablas desde la cámara, lo vas a poder escuchar en el iPhone. Y esas son las características principales, pero antes de entrar a ver cómo funciona y a contarte absolutamente todo lo que tienes dentro de la aplicación, veamos cuáles son los requisitos y, sobre todo y fundamental, qué necesitas y cómo se debe de instalar. Bien, lo primero que tienes que tener en cuenta, requisitos que necesitas. En principio, tan solo necesitas una conectividad Wi-Fi que funcione bien, que le llegue una buena cobertura Wi-Fi a la cámara, pero con ello solo vas a poder acceder, digamos, a la transmisión en directo de la cámara. Si por contra quieres poder aprovechar todas sus funcionalidades, como la de grabación de vídeo, exportación de ese vídeo, la comunicación, etcétera, vas a necesitar tener también en casa o bien un HomePod o bien un Apple TV de cuarta generación. Algo que también es fundamental que sepas es que para esa grabación de vídeo necesitas tener Apple Plus, es decir, necesitas pagar al menos €1 al mes. No va a ocupar espacio de tu almacenamiento, porque cuando contratas un servicio de iCloud Plus vas a poder acceder a tener ese servicio de, bueno, pues almacenamiento, que no se llega a almacenar, de la grabación de vídeo sin que ocupe, como te digo, espacio del paquete que tengas contratado. Un segundo aspecto que tienes que tener absolutamente clarísimo es que esta cámara no funciona mediante batería, sino que lo hace mediante corriente. Entonces, es una cámara que está perfectamente pensada para que aproveches en aquel lugar donde tienes
una lámpara de exterior, por ejemplo, para que sustituyas esa lámpara por la cámara, de tal forma que ya tienes la instalación eléctrica que le va a dar corriente a la cámara y de tal forma que si en caso de necesitar luz no te vas a tener que preocupar, porque como la cámara dispone de ese panel LED vas a poder iluminar la zona sin ningún tipo de problema. Y el último apartado a tener en cuenta es cómo se realiza la instalación. Bien, no he podido grabarlo en vídeo y por tanto te pongo, para que lo puedas ver, imágenes de la propia IF, porque IF cuenta con un vídeo explicativo que es una verdadera maravilla. No me ha llevado más de 10-15 minutos instalarla haciendo visualización de ese vídeo. Donde la he puesto no he podido colocar la cámara por las circunstancias del lugar donde lo estaba instalando y por tanto, como te digo, te muestro ese vídeo. La instalación es muy sencilla. Desenroscas lo que tienes, preparas los cables, montas la cámara, conectas los cables, terminas de ajustar la cámara en su posición definitiva y la pones en marcha. Algo muy bueno que tiene la cámara es que va a tener rotación para los lados y de arriba hacia abajo. Te va a permitir ponerla en el ángulo que desees sin ningún tipo de problema. A la hora de configurarla dentro de la aplicación de casa es sumamente sencillo, como cualquier otro dispositivo que sea compatible con HomeKit y que tantas veces os he explicado. Basta con que le des a añadir dispositivo, escanees el código QR de la cámara y automáticamente en cuestión de unos segundos la tendrás perfectamente configurada, previo a indicarle en qué habitación dentro de la casa quieres colocarla y qué nombre quieres darle a esta cámara. Y bien, para contarte todo lo que puedes hacer con la cámara y que lo puedas ver, voy a sacar aquí directamente mi iPhone. Bien, lo primero, vamos a abrir la casa porque, como os decía, esta casa no era la mía y automáticamente vas a poder ver cómo tienes configurada la cámara. Además, tengo configurada lo que es el HomePod que está en la cocina y además la luz de la propia cámara, que también te la pone como si fuese un dispositivo adicional, de tal forma que muy rápido, si quisieras encender la luz, bastaría con darle al clic y volver a darle para apagarlo. Bien, vamos a entrar en la cámara y vamos a ver qué cosas podemos hacer. Obviamente, si yo clico sobre la cámara voy a poder ver directamente la imagen en directo. Si quisiera hablar, bastaría con darle a hablar, como te voy a mostrar. Hola. Hola, hola. Bien, muy importante, tenemos aquí arriba a la derecha un iconito que nos permite activar o desactivar el sonido de la cámara, de tal forma que si ahora, por ejemplo, pasase alguien por delante de la cámara, yo podría escuchar o no si yo quisiese ese audio. Después tenemos una pestañita a la izquierda que nos permite colocar la imagen para que puedas verla mientras haces cualquier otra cosa con tu iPhone. Y después de eso vamos a ver todo lo que tenemos en cuanto a los ajustes posibles. Para ello le damos a la ruletita de los ajustes. Bien, podemos cambiar, en caso de que queramos cambiarlo, el nombre de la cámara. Podemos ponerle el que quieras. Yo he dejado el que viene por defecto. Nos va a indicar la habitación en la que está y nos va a indicar cuántos accesorios tiene esa cámara. En este caso tiene dos, porque tiene la propia cámara y luego tiene también la luz. Podemos incluirlo en favoritos, como es el caso, y luego podemos gestionar qué notificaciones queremos que nos ofrezca en la aplicación. Notificaciones de actividad, podemos poner notificaciones de cambio de estado, notificaciones que nos avise cuando la cámara se queda sin conexión, algo que puede ser muy útil, por ejemplo, si nos corta la corriente o si nos cortan el suministro eléctrico, pues obviamente se va a cortar el wifi y nos va a avisar, oye, que me acabo de quedar sin conexión. Y también, muy importante, nos permite tener capturas en las notificaciones, de tal forma que si detecta movimiento, por ejemplo, cuando yo he salido de casa, me puede notificar qué movimiento es y dándome, aparte de la notificación, una captura de la imagen de la persona o del objeto o del animal o de lo que sea que automáticamente ha saltado en lo que es el sensor de movimiento de la propia cámara. Luego pasamos a las opciones de grabación y aquí nuevamente nos da dos posibles categorías, la categoría de cuando estoy en casa y cuando estoy fuera de casa. En ambos casos puedes jugar con desactivado, detectar actividad, transmitir y permitir grabaciones. Transmitir y permitir grabaciones es automáticamente lo que suena y, como te dice, vas a poder transmitir en directo con la cámara y además va a estar constantemente grabando cuando detecta movimiento. Y lo mismo puedes activar y desactivar para cuando estás fuera de casa. Luego existen otras opciones que lo que nos hace es, primero, decidir si queremos que detecte cualquier movimiento o si por contra que detecte cierto movimiento. Si yo le doy a detectar todo movimiento, como veis, se me quitan muchas opciones. Si por contra le digo detectar cierto movimiento, voy a poder decirle cuándo quiero que grabe. Si quiero que grabe cuando detecta personas, si quiero que grabe cuando detecte animales, cuando detecte vehículos o, como te decía antes, cuando detecte entregas de paquetes. También obviamente vas a poder activar o desactivar que cuando detecte movimiento realice la grabación de audio.
Después de eso tiene una opción que a mí me encanta, que es el reconocimiento facial. Bien, yo te estaré mostrando difuminada las opciones, pero en la parte de abajo donde pone recientes, lo que me está mostrando son las caras de las personas que ha detectado y que tienen un rostro diferente, de tal forma que yo le puedo añadir el nombre de la persona para que automáticamente cuando me notifique que ha detectado un movimiento, incluso me indique quién es la persona que ha detectado en el movimiento, si es conocida o si no es conocida. Además, puedo darle permiso para que acceda a mi fototeca, a mis fotos, y así también poder conocer cuáles son los rostros que yo tengo identificados dentro de mi fototeca. Algo que, como digo, creo que es muy pero que muy interesante. Por ejemplo, si te vas a marchar de viaje, pues oye, si tienen las llaves de casa un vecino o directamente un familiar, pues oye, que si esa persona entre, que bueno, que cuando la detecte la cámara y tú veas ahí, se ha detectado una persona y ha sido fulanito, pues ostras, fulanito lo conoces y sabes que entra a casa, pues qué sé yo, a regar las plantas. Y después de eso tiene una cosa muy pero que muy interesante, que es la selección de zonas de actividad. Bien, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para decirle dónde quiero que busque el movimiento, de tal forma que yo podría decirle, por ejemplo, oye, pues quiero que me notifiques que hay movimiento solo cuando el movimiento se produce, digamos, en estos puntos, de tal forma que siempre me va a notificar que haya movimiento cuando el movimiento se produce en ese rectángulo. Obviamente lo puedes borrar e incluso puedes marcar varias zonas sin ningún tipo de problema. Después de eso vas a poder activar o desactivar el LED de estado de la cámara. Bueno, pues si quieres no conectarlo para que nadie sepa en qué fase o en qué estado está la cámara, pues puedes desde aquí automáticamente apagarlo y la cámara no mostrará ningún LED indicativo. Y luego tienes la luz de visión nocturna, que se sepa en el LED que vas a poder activar o desactivar esta función para que, como te decía, cuando detecte movimiento en bajas condiciones lumínicas se encienda el LED. Y bien, una de las funciones más interesantes, ¿qué pasa cuando yo quiero exportar la grabación de vídeo? Es muy pero que muy sencillo y muy interesante. Como veis, yo he entrado directamente en la cámara y aquí en la parte de abajo me va a mostrar los movimientos. Voy a ir hasta un movimiento que sé que he sido yo la persona para que no muestre en pantalla a alguien que no quiero mostrar. Bien, acabo de llegar a un momento en el día de hoy en el que, bueno, sé que la persona que va a aparecer en este momento que ha detectado movimiento soy yo mismo, ¿vale? Entonces, como veis, le doy al play y automáticamente voy a poder verme en pantalla porque, bueno, estaba haciendo unas tomas de B-roll para este propio vídeo. Bien, si yo quisiera exportar este trozo, sería tan sencillo como darle a la flechita de la izquierda, me detecta el fragmento donde se ha producido el movimiento y me permite realizar la exportación dándole a siguiente, y una vez que le he dado a siguiente me va a permitir o bien enviar este clip de vídeo o bien guardar el vídeo, como va a ser el caso, en mi propio dispositivo. Bien, otra función muy interesante es que voy a poder localizar imágenes de días atrás, obviamente. ¿Cómo? Muy sencillo. Desplazamos un poquito la barra del movimiento y ya nos aparece arriba el calendario. Bien, en este caso me voy a ir, por ejemplo, al viernes 26 de agosto, que fue el primer día que puse en funcionamiento esta cámara. Le pinchamos y bueno, de hecho, como veis ahí las primeras imágenes son mías y bueno, pues puedes, bueno, ver las imágenes de ese día sin ningún tipo de problema. Bien, como puedes ver, yo la tengo instalada en la zona exterior de casa de mis padres, en la barbacoa, grabando así todo el movimiento que se produce alrededor de la barbacoa, ya que es un acceso a la casa. Bien, esta cámara, como te decía, la grabación y el clip que he exportado ha sido en 1080 a 24 frames por segundo. Juzga tú mismo la calidad de la imagen, teniendo en cuenta que está en una zona en la que en ese momento ya hay sombra y además teniendo en cuenta que donde está enfocando hay mucha luz del sol todavía. Aún así, como es, la calidad es muy buena y te permite distinguir sin ningún tipo de problema las personas, los movimientos, los objetos y todo lo que está aconteciendo en el exterior de tu casa. Esta cámara, como te avanzaba antes, tiene una constitución muy firme, incluso tiene respiración para la posible ventilación, ya que puede sobrecalentarse debido a que puede estar en el sol, además conectada constantemente a la corriente eléctrica, etcétera. Como te digo, no te preocupes porque resiste todo lo que le echen sin ningún tipo de problema. Bien, como conclusión, me parece que es una cámara verdaderamente alucinante. Un punto que te quiero mencionar también es, oye, la instalación es muy sencilla, pero ya que hay que tocar la corriente eléctrica,
eléctrica de la casa, mejor que te llames a un electricista en caso de que no te sientas 100% seguro de lo que vas a realizar. Aún así, con la guía que te viene en la caja, así como con el vídeo que te comentaba y te he mostrado algún fragmento anteriormente, es sumamente sencillo. También tienes que conocer que mi conclusión es que la relación calidad-precio es muy buena. En Amazon la puedes encontrar en 250 euros de precio oficial. Obviamente ya sabéis cómo va esto de Amazon, siempre entra alguna oferta y puedes encontrar alguna pequeña rebaja. Yo te dejo en la descripción los enlaces para que puedas ir y chequearlo en caso de que estés interesado. Recuerda que para mí es una cámara muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que la marca me resulta de alta fiabilidad, una marca que no me ha fallado ningún dispositivo de los que tengo y que sinceramente funciona y se sincroniza con HomeKit de una forma verdaderamente espectacular. Así pues, espero que este vídeo te haya gustado. Recuerda que puedes darle un buen like, comentar lo que quieras y sobre todo suscribirte activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos en los que tú y yo nos veremos. ¡Chao!